bienvenidos queridos hermanos. Una vez más estamos con ustedes en este programa Un Momento con la Cruz. En este canal HN, un canal católico al servicio de la fe, siempre acompañándonos día a día con la palabra de Dios, con sus mensajes, con esas pequeñas cápsulas que semana a semana vamos recibiendo. Gracias por seguirnos y acompañarnos y sobre todo gracias porque nos siguen exigiendo para que podamos llevarles día a día la palabra de Dios. Seguimos compartiendo esta semana al evangelista Marcos y escuchamos hoy lunes 17 de febrero. Nos dice San Marcos capítulo 8 versículos del 11 al 13. En aquel tiempo se presentaron los fariseos y se pusieron a discutir con Jesús para ponerlo a prueba. Le pidieron un signo del cielo. Jesús dio un profundo suspiro y dijo: ¿Por qué esta generación reclama un signo? Os aseguro que no se le dará un signo a esta generación. Los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. En el Evangelio de Marcos que escuchamos el día de hoy, Jesús de alguna manera también se entristece, ¿no? Como lo hemos venido escuchando en otras ocasiones cuando ve la falta de fe. Y ahora también una vez más les dice: ¿por qué esta generación pide un signo? ¿Por qué esta generación reclama un signo? De alguna manera, aquel que ha conocido a Dios no pide más signos, sino se deja llevar y guiar por la fe. No, quien conoce a Dios no anda buscando grandezas, queridos hermanos. A veces nosotros también somos como esos fariseos, ¿no? Vamos pidiendo signos, milagros, cosas espectaculares. Y a veces el Señor nos dice que la fe hay que vivirla en las pequeñas cosas de cada día, ¿no? No es necesario ir buscando a ese Dios del espectáculo, del mercado, ese Dios que va haciendo milagros. El mesianismo de Jesús, hermanos, no se expresa en grandezas, sino en la trascendencia de la revelación de su humanidad, de lo pequeño, de lo sencillo. Es más o menos vivir esa praxis que vivió Jesús, ¿no? Por medio de sus palabras, de sus gestos corporales, de su cercanía a las personas, no de grandezas, ¿no? Ya ahí viviendo con Él, escuchándolo, mirándolo, contemplándolo, nos damos cuenta de la grandeza que Él es y por lo tanto no necesitamos grandes cosas, ¿no? El Evangelio de hoy nos pide a nosotros también podernos a pensar cómo es nuestra fe. Vamos nosotros también pidiendo señales, signos. A veces escuchamos, bueno, abro la Biblia y donde me toque, eso es, pongo el dedo y ahí es lo que el Señor me dice. No, el Señor nos habla día a día en su palabra. De repente nosotros, Señor, si llueve hoy quiere decir, si cae un rayo, no esperemos grandes cosas ni grandes señales. El Señor nos va hablando en lo cotidiano, en lo pequeño de cada día, en los acontecimientos que vamos viviendo. No pidamos grandes señales, hermanos, vivamos en lo cotidiano con grandeza de amor, porque si no también el Señor pasará a otra orilla, porque de repente en nuestra orilla las cosas son muy del mundo, ¿no? A veces cuando nosotros contemplamos el mar, nos damos cuenta que en la orilla es el momento donde parece la revolución, ¿no? Las olas revientan, pero si nosotros vamos un poquito más adentro, nos damos cuenta que tenemos un mar tranquilo. El Señor nos pide ir más allá, simplemente de la bulla, del espectáculo, del querer grandezas, del querer señales espectaculares, sino ir más allá. Ir tratando de ir profundizando en su mensaje, en las situaciones que Él nos da para vivir y vivir lo cotidiano con grandeza de amor. En la primera lectura del día de hoy, el apóstol Santiago nos dice: sean perfectos e íntegros. Eso es lo que nos pide el Señor, una integridad personal, no solamente en las cosas que hacemos, sino vivir como predicamos, vivir coherentemente como cristianos, ir integrándonos como persona y que podamos hacer vida también lo que nos ha pedido el Salmo del día de hoy. Cuando me alcance tu compasión, viviré, Señor. Pedirle al Señor la virtud de la humildad, de la misericordia
y sobre todo que Él nos mire con ojos de misericordia para que nosotros con humildad y sin soberbia podamos entender los misterios, sus misterios, y podamos entender su pedagogía en nuestra vida. Que Dios nos dé a todos esa calidad y esa cualidad de fe que vive con la esperanza solamente puesta en Él. Y como siempre, Sor Mariana nos invita a seguir reflexionando con nuestra Madre Teresa, que no nos abandona y tiene una palabra unida al Evangelio para fortalecernos en el camino. Tenemos en las clases de ascética del año 44 lo siguiente: la fidelidad a las gracias actuales me prepara un acopio mayor para mañana, y esas gracias me llevan más arriba, se afina mi entendimiento, ya está más atenta el alma, más acostumbrada a oír el silbido del pastor. Es interesante, ¿no?, lo que dice nuestra Madre, porque en el Evangelio tenemos un poco la figura de los fariseos, ¿no?, que cuestionan a Jesús y quieren que haga un signo. Y es un poco también la figura del cristiano, un poco como la reflexión que hace la hermana Claudia, ¿no? ¿Cuántas veces pensamos que necesitamos de un signo para seguir creyendo, o seguir teniendo fe, o seguir confiando, o incluso para amar a Dios, ¿no? Sin embargo, lo que dice nuestra Madre es muy interesante, dice, ¿no?, la fidelidad a las gracias actuales. Y a veces por esperar un signo o algo muy grande, descuidamos lo actual, no lo de ahorita. Por ejemplo, yo puedo estar esperando ahorita, no sé, la cena o el almuerzo. Entonces, estoy esperando tanto que descuido todo lo que pasa entre desayuno y almuerzo. Ya no me doy cuenta porque estoy esperando el almuerzo. A veces con las cosas de Dios en la vida espiritual nos pasa así. Queremos tanto un signo que descuidamos la forma en cómo Dios se nos manifiesta aquí y ahora. Imagínense los fariseos, ¿no?, preguntarle a Jesús, que es Dios, es el mismo Hijo de Dios, Él mismo es Dios. A Él mismo le preguntan, le dicen, danos un signo, cuando Él mismo es el signo, ¿no? Es un poco la temática del Evangelio de Juan. Y Marcos toma esta parte, ¿no? Él es el signo. Y al signo le están diciendo que les dé un signo. Entonces, ¿cuántas veces nos pasa esto también a nosotros, ¿no? Descuidamos lo actual, el aquí y el ahora, dice la moral, ¿no? Descuidamos las gracias actuales, lo que Jesús tal vez me está dando en este momento. ¿Por qué? Por estar esperando algo mucho más grande. Y es interesante porque dice nuestra Madre, mi fidelidad a las gracias de ahorita, es decir, si yo vivo una vida con un corazón atento a lo que Dios me está dando, me va a ayudar ¿para qué? Para el mañana. Para cuando mañana pase un momento de aridez, de sequedad, que todos pasamos, ¿no? Esos momentos en que pensamos que Dios no está, pero Dios sí está, más guarda silencio. Para ese silencio nos sirven las gracias actuales. Tengo que hacer acopio de esas cosas que Dios me da. A nosotros nos puede pasar, ¿no?, que pasamos un mal momento y nos olvidamos de todo lo que Dios ha hecho, siempre esperando un signo, pero no recordamos lo que antes Dios ha hecho por nosotros. Entonces, estas gracias actuales que me ayudan a juntar fuerzas para un futuro, ¿no? Hablamos de un futuro en clave espiritual, para cuando mañana más tarde tal vez viva un momento de silencio con Dios y tenga que hacer la experiencia que hace el salmista, ¿no? Recuerdo los tiempos antiguos, medito todas sus acciones. Lo que hace el salmista, está pasando un momento de aridez, como a nosotros nos pasa, ¿no? Tengo este problema y Dios no me da un signo. Tengo esa situación y Dios calla. Necesito este milagro y Dios no me lo hace. Quiero que esta persona se sane, se cure y se murió. Y nosotros decimos, no nos dio Dios el signo. Sin embargo, por no estar atentos a las gracias actuales, descuidamos. ¿Qué es lo que Dios me quiere decir en esa circunstancia? ¿Cómo Dios me arropa en sus manos, ¿no? Y las pruebas que de eso me ha dado en el pasado. Sin embargo, nos enfrascamos solo en el presente, ¿no? Muy bonito lo que dice nuestra Madre después, ¿no? Me prepara para un acopio mayor para mañana y estas gracias me llevan más arriba. Se afina mi entendimiento. Y eso es un poco lo que nos pasa, ¿no? Y es un poco la temática, creo que de la semana, me atrevo a decir, ¿no? Porque a veces decimos, no entiendo a Dios. ¿Qué es lo que Dios me quiere decir? No entiendo el lenguaje de Dios. Sin embargo, de tanto habituarnos a estar atentos a sus gracias, poco a poco vamos a ir entendiendo lo que Dios me quiere decir. Entenderlo no significa contarlo, vociferarlo o que todo el mundo me vea como santo, sino entenderlo es tener la paz de corazón de saber
que lo que me pasa ahorita es un momento con Dios, es un paso con Dios, poco como el programa, ¿no? Un momento con la cruz. Entonces lo que yo vivo ahorita tal vez es ese momento con la cruz. Solo debo tener paz, la paz que Dios me da cada vez que pasa por mi vida. Y lo último que dice, ¿no? El alma se acostumbra a estar más atenta y se acostumbra también a oír el silbido del pastor. Y es muy bonita esta metáfora que usa nuestra madre, ¿no? Porque en un otro momento ella dice, ¿no? El silencio nos ayuda a escuchar el pastor, el silbido del pastor. Imagínense todo un rebaño de ovejas con toda la bulla que hacen las ovejas, y el pastor silba y las ovejas lo escuchan, ¿no? Porque están habituadas, están preparadas para eso. A pesar de la bulla, van a saber reconocer esa voz. Y nosotros también, ¿no? A pesar de la bulla de nuestro alrededor, incluso a pesar de la bulla de nuestro corazón o de nuestra mente, acostumbrarnos a reconocer a Dios de tal manera que cuando yo pienso que Dios no me habla, sé reconocer su voz. Que no me pase como los fariseos, que no te pase a ti también, ¿no? Como los fariseos, que imagínense, preguntarle a Dios mismo y decirle a Dios, que es el signo por excelencia, decirle, oye, danos un signo. Eso es estar totalmente en la superficie. Los momentos con la cruz y un poco lo que le nuestra madre acá, ¿no? La fidelidad a las gracias que Dios me da, me ayudan a ir a lo profundo, a ir más allá y saber entender qué es lo que Dios me dice y saber entender que Dios siempre está conmigo, que Dios nunca me va a abandonar. Entonces, un poco siguiendo la dinámica de reflexión del Evangelio, ¿no? No vivamos en la superficialidad como los fariseos, vayamos a lo profundo y entendamos que Dios siempre está, no a nuestra manera, sino a su manera. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotras, almas? Entender cuál es la manera de Dios, habituarnos a la manera de Dios, y ahí vamos a encontrar que Dios nunca nos deja. Pidámosle, queridos hermanos, al Señor que nos dé esa gracia para esta semana que ahora comenzamos. Vivir de cara a Él, viviendo lo cotidiano con sencillez y esperando fortalecernos en eso cotidiano, ¿no? Ya nos decía Sor Mariana, encontrar en esos momentos de cruz y de dolor esa mano de Dios que algo nos quiere dar, que algo nos quiere pedir, esa hermosa pedagogía que en un principio no podemos entender, pero con ojos contemplativos podemos entenderlo y podemos hacer tesoro de esas gracias. Que Dios nos bendiga a todos y nos conceda una semana llena de Él. Nos vemos el día de mañana.